Me llamo Laura y acabo de cumplir 15 años cuando todo en mi vida cambió. Déjame contarte sobre mi familia. Por fuera, parecíamos una familia normal. Papá trabajaba muy duro y mamá se quedaba en casa. Tenía una hermanita, Olivia, que era 8 años menor que yo. Papá era gerente en una gran empresa que en realidad pertenecía a mi abuela materna. La abuela era una mujer muy ambiciosa. Comenzó con algunas lavanderías y luego hizo crecer el negocio fabricando detergentes y productos de limpieza para el hogar. Cuando decidió jubilarse, le ofreció la empresa a mamá, pero ella no la quiso. Así que papá se hizo cargo. Ahí fue cuando las cosas empezaron a complicarse. Recuerdo el día en que todo se desmoronó. Estaba en mi cuarto tratando de concentrarme en mi tarea cuando escuché a mamá gritándole a papá abajo. No eres más que un fracasado, Francisco. Esta es mi casa, el negocio de mi familia. Deberías estar agradecido de que te deje dirigirlo. Las cosas empeoraron en las semanas siguientes. Mamá y papá apenas se hablaban, y cuando lo hacían, siempre terminaba en una pelea. Intenté mantener a Olivia ocupada, pero incluso a los 7 años, ella sabía que algo andaba mal. Luego llegó el día que lo cambió todo. Volví de la escuela y encontré a papá parado en la sala con una maleta a sus pies. Papá, dije con la voz temblorosa, ¿qué está pasando? Se acercó y me abrazó fuerte. Lo siento, mi niña, dijo. No puedo quedarme aquí. No es bueno para nadie. Sentí que no podía respirar. Pero, ¿y Olivia? ¿Y yo?, pregunté. Se apartó, con los ojos llenos de lágrimas. Las amo tanto a las dos. Nunca lo olviden. Pero a veces el amor simplemente no es suficiente. Le dio un beso en la frente a Olivia, que miraba con ojos grandes y confundidos. Se arrodilló y la abrazó fuerte. Pórtate bien con tu hermana mayor, ¿vale, calabacita? Y así nada más, se fue. La puerta se cerró tras él, dejándome con una sensación de vacío. Mamá llegó 1 hora después. Cuando le dije que papá se había ido, no pareció sorprendida. Solo asintió como si lo hubiera estado esperando. Buen rit dance, murmuró. Mamá, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedes decir eso? Se volvió hacia mí con ojos fríos. Tu padre me engañó, Laura. Una y otra vez. Ya no podía soportarlo. Esa noche, todo cambió para siempre. Me acosté y podía escuchar a mamá hablando por teléfono en su habitación. Se reía, sonando más feliz de lo que la había escuchado en meses. Me pregunté con quién estaría hablando, pero estaba demasiado cansada para que me importara. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más después de que papá se fuera, mamá nos sorprendió con otra noticia. Una mañana, mientras desayunábamos, anunció, tengo noticias. Me voy a casar. Casi me ahogo con el cereal. ¿Qué? Mamá, papá solo se ha ido por 3 meses. Agitó la mano como si no fuera gran cosa. A veces el verdadero amor llega de forma inesperada, Laura. Lo entenderás cuando seas mayor. 2 semanas después, Pablo se mudó con nosotros. Estaba bien, supongo. Era alto y guapo de una manera que hacía que la gente dijera, oh, parece agradable. Pero desde el principio, algo en él no me cuadraba. Se esforzaba con Olivia, jugando con ella y ayudándola con su tarea. Pero conmigo, era como si no existiera. Mientras tanto, las cosas también estaban cambiando en la empresa. Después de que papá se fue, mamá se hizo cargo y llevó a Pablo a trabajar con ella. Parecían trabajar bien juntos, siempre hablando de planes de negocios. Traté de concentrarme en mi propia vida, la escuela, los amigos y las cosas típicas de adolescentes. Pero era difícil sacudirme la sensación de que me estaba volviendo invisible en mi propia familia. Las cosas empeoraron cuando mamá y Pablo anunciaron que iban a abrir una nueva sucursal de la empresa en otra ciudad. Una noche, mamá dijo, nos vamos a mudar. Es una gran oportunidad para el negocio. Luego agregó, Pablo y yo hemos estado hablando, y creemos que es mejor si te quedas aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quedarme aquí sin ustedes?, pregunté, conmocionada. Mamá explicó rápidamente, la nueva casa no tendrá mucho espacio,
y ya casi terminas la escuela. ¿No tendría sentido que te cambiaras justo antes de tus exámenes? Se sintió como un puñetazo en el estómago. Entonces, ¿dónde se supone que voy a vivir? ¿En la calle?, pregunté, tratando de no llorar. No seas dramática, Laura, me regañó mamá. Te quedarás con tu abuela. Ya está de acuerdo. Me fui corriendo a mi habitación y cerré la puerta de un golpe. Mientras yacía en mi cama, las lágrimas de rabia y dolor corrían por mi cara. No podía dejar de pensar, ¿cuándo me convertí en una carga tan grande para mi propia madre? Las siguientes semanas pasaron volando, llenas de cajas y despedidas. Pero no para mí. Las lágrimas eran de Olivia, que no quería dejar a sus amigas. Ayudé a Olivia a empacar, tratando de mantenerme alegre por ella. ¿Vendrás a visitarnos, Laura?, preguntó, con sus grandes ojos cafés llenos de lágrimas. La abracé fuerte. Claro que sí, chaparra. No te vas a librar de mí tan fácilmente. El día que se fueron, me quedé en el porche con la abuela, viendo cómo se alejaba el camión de mudanza. Mamá me dio un abrazo rápido y Pablo asintió torpemente. Luego se fueron, llevándose a Olivia con ellos. Vivir con la abuela no fue tan malo como me había imaginado. Era bastante cool a su manera, dándome espacio cuando lo necesitaba, pero siempre ahí con una taza de té y un oído amable cuando quería hablar. Aún así, no se sentía como un hogar. Mi cumpleaños número 20 llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana me desperté sintiéndome extraña. Debería haber estado emocionada, pero todo lo que sentía era vacío. Mamá llamó, por supuesto. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, sonando exageradamente alegre. «Lamento que no podamos estar ahí. El trabajo está loco en este momento. Lo celebraremos el próximo mes cuando visitemos, ¿de acuerdo?» Sabía que no lo harían. No habían visitado ni una sola vez desde que se mudaron. «Claro, mamá. Suena genial». La abuela debe haber sentido como me sentía, porque realmente se esforzó. Me dejó invitar a algunos amigos, pidió mi comida favorita e incluso horneó un pastel ella misma. Por unas horas, casi olvidé todo. A la mañana siguiente, la abuela me llamó a su oficina. Tenía una mirada seria que hizo que se me revolviera el estómago. «Siéntate, Laura», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Tenemos que hablar». Mi mente comenzó a correr. «¿Oh no, me está echando? ¿A dónde iría?» Pero entonces sonrió, metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña carpeta. «Feliz cumpleaños, mi niña. Ábrela». Lo hice, y mi corazón casi se detuvo cuando vi lo que había dentro. «Abuela, esto es», ella asintió, con los ojos brillando. «La empresa es tuya ahora, Laura. Veo potencial en ti. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, y sé que harás lo correcto por el negocio». «¿Pero mamá y Pablo?» «Ellos la están dirigiendo ahora», dije, todavía sin poder creerlo. La cara de la abuela se tensó un poco. «Ellos están dirigiendo una sucursal. La empresa principal, el corazón de todo, eso es tuyo ahora». Me quedé ahí sentada, aturdida. Yo, apenas con 20 años, dueña de una empresa multimillonaria. Se sentía como un sueño. O tal vez una pesadilla. No sé qué decir, finalmente logré decir. La abuela extendió la mano por encima del escritorio y apretó la mía. «No tienes que decir nada. Solo prométeme que lo darás todo». Asentí, todavía en shock. «Lo haré. Lo prometo». Se reclinó, satisfecha. «Bien. Ahora tengo un consejo más para ti, y quiero que escuches con atención». Me incliné hacia adelante, pendiente de cada palabra. «Llama a tu padre», me dijo. «Hay más en la historia de lo que sabes. Habla con él, aunque sea solo como consultor. Pero escúchalo». Me tomó una semana entera encontrar el valor para llamar a papá. Decidimos reunirnos en un pequeño café del centro. Cuando lo vi, mi corazón se apretó. Se veía mayor, cansado, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Hubo un silencio incómodo al principio, pero luego todo se derramó. «El divorcio»,
el nuevo matrimonio de mamá, la mudanza y el regalo de la abuela. Papá escuchó en silencio, su rostro mostrando todo tipo de emociones. Cuando terminé, respiró hondo. Laura, hay algo que necesitas saber sobre el divorcio. Entonces me contó todo. Como mamá nunca lo respetó, siempre menospreciándolo y llamándolo fracasado, haciéndolo sentir inútil. Me explicó cómo, después de una gran pelea, se emborrachó y cometió el mayor error de su vida. La engañé, admitió, con la voz cargada de culpa. Me arrepentí de inmediato, pero tu madre lo usó en mi contra. Me amenazó con quitármelo todo, incluso a ti y a Olivia. Quería que me fuera, le diera todas las propiedades y pagara pensión alimenticia. Me quedé ahí sentada, conmocionada. Esto no sonaba como la mamá que creía conocer. ¿Por qué no peleaste?, pregunté. Papá me miró con tristeza y amor en los ojos. Por ti y por Olivia. No quería que pasaran por un divorcio público y complicado. Pensé que esto sería más fácil. Mientras hablábamos, sentí como si un gran peso se levantara de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi papá de vuelta. Antes de irnos, respiré hondo y pregunté, «Papá, ¿cómo te sentirías acerca de ayudarme con la empresa como consultor?». Su sonrisa fue toda la respuesta que necesitaba. Los siguientes meses fueron un torbellino. Estudié para los exámenes, pasé largas noches estudiando y, antes de darme cuenta, estaba de pie en el escenario de mi graduación de la preparatoria con un diploma en la mano. La abuela estaba en el público, sonriendo con orgullo. Mamá y Pablo no estaban por ningún lado, pero para entonces ya había aprendido a no esperar mucho de ellos. Cuando llegó el verano, me concentré en las solicitudes para la universidad. Con el apoyo de la abuela y papá animándome desde lejos, apunté alto. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, apenas podía creerlo. Pero la mayor sorpresa llegó cuando abrí el paquete de ayuda financiera de mi primera opción, beca completa. Me quedé mirando la carta, incrédula. La abuela vitoreó y me abrazó. Sabía que podías hacerlo, chiquita. Todas esas noches en vela y competencias valieron la pena. Decidí especializarme en administración de empresas. Parecía la elección más inteligente, especialmente ahora que tenía la empresa en que pensar. Ahora tenía una empresa que dirigir, y la idea aún se sentía irreal, pero estaba decidida a enorgullecer a la abuela. Para celebrar mi aceptación en la universidad, la abuela decidió hacer una pequeña fiesta, solo nosotras dos. Pedimos comida elegante y una botella de sidra espumosa. La abuela no iba a dejarme beber champán aunque ya fuera mayor de edad. Estábamos a mitad de la cena cuando sonó el timbre. La abuela frunció el ceño, claramente sin esperar a nadie. Yo voy, dije, dejando mi tenedor. Cuando abrí la puerta, se me revolvió el estómago. Ahí estaban mi madre y Pablo, con cara de fastidio e impaciencia. Antes de que pudiera decir algo, entraron a la casa empujándome. Mamá no perdió tiempo en saludos. Madre, tenemos que hablar de la empresa. Ahora. Me quedé ahí parada, atónita, mientras mamá se lanzaba a una diatriba. Ni siquiera me miró, no preguntó por mi graduación o la universidad. Era como si ni siquiera estuviera ahí. ¿Por qué no podemos acceder a las cuentas principales?, exigió. ¿Y por qué estás bloqueando la transferencia de fondos a nuestra sucursal? La expresión de la abuela se endureció. Porque ya no es tu decisión, Carmen. La empresa le pertenece a Laura ahora. Ella es quien decidirá su futuro y manejará sus finanzas. La habitación quedó en silencio. Podía sentir la tensión en el aire después de las palabras de la abuela. Vi una ola de emociones cruzar el rostro de mamá, primero sorpresa, luego ira y finalmente algo calculador. De repente, toda su actitud cambió. Laura, cariño, dijo mamá, con una voz que goteaba falsa dulzura. Te he extrañado tanto. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Parpadeé, desconcertada por este cambio repentino. Mamá se acercó, extendiendo la mano como si quisiera tocar mi brazo. Instintivamente, di un paso atrás. Nos hemos acomodado también en la nueva ciudad. Tenemos una casa hermosa y hay una habitación solo para ti. Podríamos poner un escritorio y conseguirte una computadora nueva para tus estudios y trabajo.
No, mamá, dije con firmeza. Estoy feliz aquí. Tengo mis amigos, mi escuela, y la abuela me necesita. La sonrisa de mamá vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Bueno, si ese es el problema, siempre podríamos volver a mudarnos aquí. Podríamos vivir en nuestra antigua casa, como antes. ¿No sería lindo? Negué con la cabeza. No se trata de la casa, mamá. Se trata de todo. Pude ver la ira acumulándose en sus ojos, apenas contenida. Antes de que pudiera decir algo, decidí hacer la pregunta que me había estado quemando por dentro durante meses. Mamá, ¿por qué te divorciaste realmente de papá? Se quedó helada, tomada por sorpresa. Bueno, tu padre me engañó varias veces. Me cansé de eso. Nos abandonó por su amante y ni siquiera pagó la pensión alimenticia. Eso no es cierto, dije en voz baja. Hablé con papá. Me contó todo. Solo pasó una vez, y fue por cómo lo tratabas. Él no nos abandonó, tú lo echaste. Y ha estado pagando la pensión regularmente. El rostro de mamá se retorció de ira. ¿Cómo te atreves, mocosa malagradecida? No tienes derecho a meterte en mi vida personal. Todo aquí es mío y yo decido quién vive dónde. La abuela, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. Su voz era tranquila pero firme, más fuerte de lo que la había escuchado antes. Ya es suficiente, Carmen, dijo. Parece que has olvidado algunas cosas. Esta casa, la empresa, me pertenecen a mí, no a ti. Le di la empresa a Laura porque confío más en su juicio que en el tuyo en este momento. Creo que es hora de que te vayas. Observé con emociones encontradas cómo la abuela escoltaba firmemente a mamá y Pablo fuera de la casa. La puerta se cerró tras ellos y sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había perdido algo hoy, el último pedacito de esperanza que tenía sobre mi madre, pero también había ganado algo, una clara sensación de mi futuro y el consuelo de saber que no estaba sola. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz ahogada contra el hombro de la abuela. Ella se apartó y me dio una pequeña sonrisa. Ahora volvemos a celebrar tu aceptación en la universidad. Y mañana empezamos a planear tu verdadero futuro, no el que tu madre trató de imponerte. A la mañana siguiente, después de la confrontación con mamá y Pablo, me desperté con el sonido de voces abajo. Curiosa, bajé las escaleras de puntillas y me asomé a la sala. Para mi sorpresa, papá estaba sentado en el sofá, en una profunda conversación con la abuela. Me senté junto a ellos y la abuela explicó por qué había llamado a papá. He estado pensando en Olivia, dijo. Tu madre, bueno, no estoy segura de que esté en la mejor posición para cuidarla en este momento. Le he sugerido a tu padre que busque la custodia de Olivia. Sentí una oleada de esperanza. ¿En serio? Papá, ¿vas a hacerlo? Él se pasó la mano por el pelo, luciendo nervioso pero decidido. Sí, lo haré. No será fácil, pero Olivia merece algo mejor que lo que está recibiendo ahora. No pude evitarlo, le eché los brazos al cuello. Gracias, papá. Mientras nos separábamos, la abuela se aclaró la garganta. Hay más, dijo. He contratado a un investigador privado para que mire los asuntos de tu madre y Pablo. Durante las siguientes semanas, la vida se asentó en un nuevo y extraño ritmo. Comencé mis clases universitarias, sumergiéndome en mis estudios con un enfoque que nunca antes había sentido. Papá empezó a venir regularmente y trabajamos en reparar nuestra relación. Se sentía bien tenerlo de vuelta en mi vida. Luego, unas 2 semanas después de esa conversación, la abuela nos llamó a los dos. Su rostro estaba serio cuando nos sentamos. Llegó el informe del investigador, dijo, yendo directo al grano. Y es peor de lo que pensábamos. Expuso los hechos, cada uno golpeándome como un puñetazo. Mamá había estado engañando a papá durante años, mucho antes del divorcio. Su aventura con Pablo había comenzado mientras aún estaba casada con papá. Había recibos de hotel, registros de regalos caros, todo pintando una imagen clara. Pero eso ni siquiera era lo peor. Pablo es un estafador, dijo la abuela con voz firme. Ya ha hecho esto antes. Enamora a mujeres ricas, las convence de mover su dinero y luego huye con él.
Me sentí enferma. Entonces, cuando querían mover el dinero de la empresa. La abuela asintió. Exacto. Planeaba robarlo y desaparecer. Nos sentamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, la abuela dijo que necesitábamos confrontar a mamá con la verdad. Fijamos la reunión para el día siguiente. Mamá llegó a la casa de la abuela luciendo molesta e impaciente. Su expresión cambió cuando vio que papá también estaba ahí. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles en las que he participado. La abuela expuso todas las pruebas, la aventura, la historia de fraudes de Pablo y su plan para robar a la empresa. Con cada pieza de información, observé el rostro de mamá, esperando ver algo de culpa o comprensión. Pero todo lo que vi fue negación. Esto es ridículo, dijo mamá, a la defensiva. Pablo me ama. Nunca haría eso. Todos ustedes solo están celosos de nuestra felicidad. Papá intentó razonar con ella. Carmen, por favor, mira los hechos. Piensa en Olivia. ¿Es este el tipo de hombre que quieres cerca de nuestra hija? Pero mamá no quiso escuchar. Se puso de pie, con la cara roja de ira. No tengo que escuchar esto. Pablo es un buen hombre y confío en él completamente. Todos ustedes solo están tratando de arruinar mi vida. Con eso, salió furiosa, azotando la puerta tras ella. Mientras nos quedábamos sentados ahí, me di cuenta de algo. Esto no era el final. Era solo el comienzo de una larga y dura batalla. Pero mirando a papá y a la abuela, supe que no la enfrentaba sola. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales y altibajos emocionales. Con el fuerte apoyo de la abuela y su experiencia legal, papá presentó una demanda por la custodia de Olivia. Traté de mantenerme enfocada en mis estudios, pero era difícil no distraerme con todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. El día de la audiencia de custodia llegó, e insistí en estar presente. Todo el asunto fue duro. El abogado de mamá trató de hacer ver a papá como si no estuviera involucrado en nuestras vidas, pero nuestro abogado estaba preparado. Mostró pruebas de los pagos regulares de pensión alimenticia de papá, como había intentado mantenerse en contacto con nosotras y la vida estable que tenía ahora. Luego vino la gran sorpresa, el informe del investigador privado sobre el pasado criminal de Pablo y su plan para robar a la empresa. Observé el rostro de mamá mientras salía a la luz la verdad. Primero pareció sorprendida, luego enojada y finalmente perdida. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Cuando el juez le dio la custodia completa de Olivia a papá, sentí una mezcla de emociones. Alivio de que Olivia estaría a salvo, pero también tristeza de que las cosas hubieran llegado a este punto. Mientras salíamos del juzgado, con Olivia en los brazos de papá, mamá se nos acercó. Esto no ha terminado, siseó, con los ojos llenos de ira. La abuela se interpuso entre nosotros. Sí, Carmen, sí lo está. Vete a casa. Las cosas solo empeoraron para mamá después de eso. El juez le ordenó pagar pensión alimenticia a papá por Olivia. Fue un gran shock para ella, ya que siempre había pensado que ella sería la que recibiría el apoyo, no la que lo pagaría. Me sumergí en mis estudios y en aprender más sobre la empresa, tratando de mantenerme alejada del drama familiar. Pero no pude evitar sentirme un poco satisfecha cuando me enteré de que Pablo había dejado a mamá, huyendo con otra mujer y una gran parte de los ahorros personales de mamá. Una tarde de otoño, papá me llamó. Su voz estaba tensa de emoción. Tu madre se presentó en mi casa hoy, dijo. Quiere reconciliarse. Dijo que cometió un error y quiere que volvamos a ser una familia. Mi corazón se apretó. Una parte de mí, una pequeña parte, quería que él dijera que sí, quería que las cosas volvieran a ser como antes. Pero ahora sabía mejor. Todos habíamos pasado por demasiado. Le dije que no, dijo papá con firmeza. Le dije que ese barco zarpó hace mucho tiempo y que no te pondría a ti ni a Olivia por eso de nuevo. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Bien, dije, sorprendida de lo fuerte que sonó mi voz. Te mereces algo mejor, papá. Todos lo merecemos. Hubo una pausa y luego papá habló de nuevo. Pude oír que sonreía. ¿Cuándo te volviste tan sabia, Laura? Me reí,
sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Aprendí de los mejores. Después de colgar el teléfono, miré alrededor de mi habitación en la casa de la abuela. Mis libros de texto estaban esparcidos por el escritorio, junto a una pila de informes de la empresa, y fotos mías con papá y Olivia sonreían desde el tablón de anuncios. Esta no era la vida que imaginé hace un año. No era perfecta, todavía había mucho que resolver y muchos desafíos por delante. Pero era real. Era mía. Pensé en mamá, ahora sola después de todos sus planes y manipulaciones. Sentí un poco de lástima, pero fue mayormente reemplazada por un sentido de justicia. Ella tomó sus decisiones y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. En cuanto a mí, tenía una familia que me amaba, una empresa que dirigir y un futuro lleno de posibilidades. No era el camino que esperaba, pero de pie al comienzo de mi nueva vida, me di cuenta de algo importante. El tiempo voló mientras equilibraba la universidad y la gestión de una empresa multimillonaria. Antes de darme cuenta, estaba a mitad de mi carrera, enterrada entre libros de texto e informes financieros. Los días de semana estaban llenos de clases y sesiones de estudio hasta tarde, pero los fines de semana eran sagrados. Cada domingo, empacaba mi bolsa y me dirigía a casa de papá y Olivia. En el momento en que entraba, Olivia corría hacia mí gritando «Laura», y me tacleaba con un abrazo. A los 12 años, era toda piernas largas y energía sin límites. Papá salía de la cocina, generalmente con un delantal puesto, justo a tiempo para la cena. Sonreía y decía, justo a tiempo para comer. Esos fines de semana se convirtieron en mi ancla. Cenábamos juntos, con Olivia hablando emocionada sobre su semana en la escuela, mientras papá y yo discutíamos sobre la empresa. Después de que Olivia se iba a la cama, papá y yo a menudo nos quedábamos hasta tarde repasando estrategias de negocios. Los jueves siempre los pasábamos en casa de la abuela, donde preparaba un festín que llenaba la casa con el olor a pollo asado y pay de manzana. Después del almuerzo, nos sentábamos en el porche, hablando de todo y nada. Siempre supe que lo llevabas dentro, Laura, decía la abuela, apretando mi mano. A medida que se acercaba la graduación, me sentía emocionada y nerviosa a la vez. Papá, fiel a su palabra, estaba dirigiendo la empresa sin problemas mientras me preparaba para tomar el control. Una noche me dijo, «Estoy listo para entregarte las riendas cuando quieras». Lo abracé con fuerza. «Gracias, papá. Por todo». La vida no era perfecta y todavía había desafíos por delante. Decisiones que tomar y una empresa que dirigir. Pero mientras miraba a mi pequeña familia, papá, Olivia y la abuela, supe que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos.